Bienvenidos a una hora llena de la mejor música. Esto es Rock 103. Rock 103. Encuentran con ustedes su anfitrión Big Science, aquí en la 103.9. Súbele al volumen que comenzamos. Muy bien, amigos, pues les tenemos un momento mega especial en el programa para deleite de todos ustedes. Tenemos nada más y nada menos con nosotros a Roberto Musso, que es pues vocalista integrante de este maravilloso proyecto que es el Cuarteto de Nos, originarios de Uruguay. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Créeme que hay muchísimas personas que conozco que quisieran estar ahorita en mi lugar, así que muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto a ustedes. Aquí, bueno, una tarde hermosa aquí de verano en Uruguay, porque estamos justamente en el estudio grabando unas canciones nuevas, que seguramente alguna de esas estemos ahora estrenando en la gira próxima, así por México. Así que bueno, acá mezclando un poco de música en el estudio y de palabras con ustedes. Muchísimas gracias. Siempre excitante, ¿no? El proceso de grabación, el proceso creativo, el proceso de cristalizar nuevo material. Me imagino que están muy ilusionados con esta nueva parte del cuarteto. Claro que sí, porque viste que también para nosotros, una banda de trayectoria también tan larga, el poder reinventar o no repetir los procesos creativos o de estudios, de trabajo, siempre hacen que se renueve la energía, digamos, ¿no? Entonces tratamos, obviamente, de intentar investigar o de grabar en distintos lugares o con distintas producciones, y eso ha sido, la verdad, uno de los secretos capaz también de la permanencia de la banda durante tantos años, ¿no? Muy bien, pues ahora que mencionas este dato, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta, Roberto. En mi caso, yo creo que el Cuarteto de Nos es el proyecto que me ha tocado ver que tiene una característica muy especial. Hay una conexión, al menos aquí en la región, de la música del Cuarteto de Nos con gente que tiene muy poquita edad. Por ejemplo, bueno, en este caso, Clarita Pimentel, que es una niña que tiene 13 años, es muy fan de ustedes. Ella me ha incluso presentado, sugerido temas, los conoce perfectamente. Yo quiero preguntar, este proceso, me imagino que ustedes están al tanto de esa conexión que tienen, ¿no? ¿Esta conexión se da también en toda Latinoamérica, en varios países? Sí, es muy bueno lo que preguntás, porque es un aspecto sociológico bastante particular que nos une con nuestro público, y es así, como vos decís, sucede paralelamente en toda Latinoamérica, y te digo más, hemos estado en España estos últimos años y también pasa lo mismo. Una conexión del público muy joven, adolescente, como tú decís, de 13 años, 14, 15, y que voy más allá todavía, ¿no? Mucha gente, o muchos padres de esos jóvenes que conocen al cuarteto a través de sus hijos, ¿no? Que a veces uno piensa que a veces con el género rockero son los padres los que le inculcan a los hijos chicos de lo que es la música que ellos escuchaban o no escuchan, y en este caso se da muchas veces lo contrario, ¿no? O sea, lo vemos en todos los shows. Si han tenido oportunidad alguna vez de ver el cuarteto, no solamente en México, yo siempre digo que más del 75-80% del público son menores de 18 años, ¿no? Lo cual también para nosotros es un orgullo de una banda, como te decía, de haber estado muchos años tocando. Siempre hemos llegado a público más joven que nosotros, eso es cierto, pero lo hemos vivido mucho más intensamente, te diría, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Una generación... Estoy elaborando teorías que me encantan, pero ninguna tiene una explicación certera, pero muchos chicos o muchos pibes, como decimos acá, que conocieron al cuarteto encerrados en aquellos años del 2020, 2021, que fueron con los chicos que estaban yendo a colegios sin poder ir y todo, reconocieron en las letras del cuarteto, sobre todo, a alguien que les hablaba de igual a igual, me parece, ¿no? Con los problemas que estaban
pasando, temas que abordaban más temas psicológicos y filosóficos, y que se iban un poco del estándar de lo que estaban brindándoles el mainstream, me da la impresión, ¿no? Y ese público que yo te digo que nos conoció ahí es obviamente el público que hoy está yendo a los conciertos del cuarteto, ¿no? Oh, pues muchísimas gracias. De hecho, acabas de contestar otra pregunta que te iba a hacer. Gracias por la respuesta. Bueno, pareciera que ahorita el Cuarteto de Nos lo tiene todo resuelto. O sea, al menos aquí en México, me imagino que en el resto de Latinoamérica también, y como ya mencionaste en España, bueno, la gente los sigue, asiste a sus conciertos. Ok, pero bueno, este proyecto... si no estoy mal informado, empezó en 1978, entonces me imagino que debe de haber una historia bárbara de cosas que han pasado con la banda. Ahorita me imagino que es un gran momento, quizás el mejor momento del Cuarteto de Nos, sí. Pero platícanos, Roberto, ¿cuál es la parte difícil? ¿Ha habido un momento difícil en el proyecto? ¿Ha habido un obstáculo fuerte que hayan tenido que superar, que sortear? Sí, imagínate que con el tiempo han habido muchos momentos, de los buenos, de los buenísimos y de los malos. Yo creo que, como decís, a veces si tenés todo solucionado, quizás la rutina se te empieza a poner aburrida, y capaz que eso es un arma de doble filo también, ¿no? La historia un poco del cuarteto es un poco mentirosa en años, porque, claro, nosotros empezamos siendo muy jovencitos, ¿no? Nos conocimos en la secundaria, la mayoría de los integrantes que estamos ahora, y empezó como un proyecto muy amateur. Todos estábamos estudiando estamos en la secundaria ahí, después estuvimos estudiando en nuestras carreras universitarias. Nunca nos imaginamos que el cuarteto iba a ser nuestra forma de vida, te diría hasta hace 15 años o 20, ponele, ¿no? Que dentro de todo son los últimos años del cuarteto. Y menos todavía que con el correr de los años estemos viviendo siempre el mejor momento de la banda, ¿no? Como tú decís, a nivel de convocatoria, a nivel de lo que ha sido el reconocimiento de la prensa y del público en general. Estamos viviendo lejos el mejor momento y de la cantidad de shows y de giras y de países que estamos yendo, ¿no? O sea que eso también es una energía que hace que también que todo el proyecto tenga un porqué y una razón de ser, ¿no? Además, obviamente, de lo que hablábamos, no solamente ese público joven que se acerca, sino ese público joven con un montón de temas y de problemas y de situaciones personales, ¿viste? Psicológicas o familiares que hace que se acerquen a una canción en particular, que te cuenten la historia, cómo se acercaron al cuarteto, cómo una canción lo sacó de un momento de depresión o le llegó hasta incluso a salvar la vida, ¿viste? Es muy fuerte todo eso, ¿no? Yo te diría que es una de las cuestiones que más me siguen motivando a hacer canciones y a tocar ese sentimiento tan entrelazado que hay emocionalmente entre el cuarteto y sus fans, pero sus fans los más jóvenes todavía, ¿no? No, la verdad es que sí es algo que yo pocas veces o quizás nunca había visto, ese tipo de conexión tan emotiva, sí. Porque generalmente, bueno, uno es fan de un grupo y le gusta la música, se siente identificado con algunos temas, sí, pero con ustedes creo que es algo mucho más tangible, o sea, hay un romance, ¿no? Hay una conexión emocional fuertísima, ¿no? Con el público del cuarteto y pues con lo que hace el cuarteto. Roberto, ¿qué te parece si nos presentas una canción en este programa especial? Adelante. Ok, claro que sí. Vamos quizás a una canción que yo creo que tiene un resumen de lo que es ese cóctel del Cuarteto de Nos. Si alguien se lo quiere presentar por primera vez a un amigo que nunca escuchó. Vos sabés que las canciones del cuarteto son muy diferentes todas entre sí, pero yo creo que esta que vamos a escuchar ahora, que es Ya no sé qué hacer conmigo, que está en el disco Raro, como que licúa y hace una especie de consolidación de lo que es la lírica y la música del cuarteto en una sola canción. Muy bien, pues adelante. ¿Quién mejor para presentar este tema que Roberto Musso? Los dejamos con el Cuarteto de Nos. Rock 103. Muy bien, amigos, estamos de regreso con nuestro invitado súper mega especial, Roberto Musso, vocalista e integrante de El Cuarteto de Nos, esta banda uruguaya que pues probablemente sea el referente de Uruguay en este momento. No sé si haya un grupo de rock o un grupo de cualquier género tan exitoso y tan popular en México como el Cuarteto de Nos, así que es un honor tenerte con nosotros, Roberto. Ahorita que mencionabas un poquito en tus respuestas de la historia del proyecto,
Anoche estuve leyendo y hubo un dato que me llamó mucho la atención, que en algún momento, no sé si estoy mal informado, pero en algún momento en Uruguay les censuraron algún tema, ¿no? Quisiera que nos platicaras un poco de esta situación. ¿Ustedes sienten que esa situación en Latinoamérica en general ha mejorado? O sea, el Cuarteto de Nos hoy en día se siente libre de decir todo lo que piensa, todo lo que cree, todo lo que promueva, ¿o sientes que todavía tenemos, digamos, ese mal, el mal de la censura? Yo creo que ha evolucionado muchísimo, sobre todo, te digo, muchas cuestiones del Cuarteto de Nos, yo creo que no existiríamos con esta esencia de banda si no hubiéramos tenido ese componente generacional de cuando éramos nosotros niños, que fue una situación de acá en el Cono Sur, en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, de dictaduras militares paralelas, digamos, ¿no? Que fue algo que, bueno, sufrieron más nuestros padres, pero que nosotros lo vivimos todo y en nuestra época escolar se sentía mucho eso, ¿no? Cuando nosotros empezamos cuando vino de vuelta nuevamente la democracia en el año 84 acá, claro, tenemos una generación de jóvenes que habíamos tenido la boca tapada, por decirte algo, muchísimos años, y salimos con una rebeldía y una forma de querer decir las cosas que teníamos atragantadas muy fuerte, ¿no? Que hoy quizás, y por eso te digo que ha evolucionado, porque por suerte yo a veces se lo trato de explicar a mi hija o a chicos más jóvenes, y no, es inconcebible que para ellos pensar que sucedía eso, digamos, no hace tantos años, ¿verdad? Por suerte que no lo puedan concebir así. Pero ya te digo, esa rebeldía y esa forma de ver la vida desde un ángulo diferente también nos marcó. Yo creo que está dentro de lo que es el cóctel de rarezas del cuarteto, ¿no? Y esa canción a la que vos te referís, una canción que era del año 98, ya obviamente en plena democracia, pero que hablaba en un tono muy irónico del general Artigas, que era el sí, libertador uruguayo, digamos, como si fuera el San Martín de Argentina o el Bolívar de Venezuela o de otros países, digamos, ¿no? Y trataba la gesta de liberación con el general Artigas con un par de tragos de más, digamos, ¿no? Entonces ahí fue que se armó el revuelo de una canción que no pasó nada en definitiva, ¿no? Hubo un intento de censura, pero no pasó a mayores, por suerte. Muy bien, pues qué bueno que no pasó a mayores. Realmente no, la historia que leí pues lo retrata tal y como lo dices, ¿no? Es como una especie de dato y no algo que realmente haya perjudicado a la carrera del Cuarteto de Nos, ¿no? No, al revés, Peter, también te pasa, vos lo sabés muy bien también, a veces el tema de lo que es alguien que trate de censurar algo, la gente enseguida va a buscar escuchar eso. Sí. Bueno, ¿por qué a mí alguien me prohíbe lo que tengo que escuchar? Es una locura, ¿no? Entonces, no solamente era una canción que iba a pasar desapercibida, porque ni siquiera era un single, y con ese intento de censura, solamente hizo que la gente la quisiera escuchar más. Y se escuchó más justamente por ese intento de censura, y o sea, resultó ser un tiro por la culata, ¿no? Porque fue el efecto contrario al que querían que sucediera. Exacto, bueno, maravilloso. Quisiera preguntarte algo, Roberto. La banda tiene pues una gran trayectoria, muchísimos años, hay 19 discos al menos, entre álbumes de estudio, álbumes en vivo. Vaya, la gente admira al Cuarteto de Nos, pero yo quiero preguntarles, ¿a quién admira el Cuarteto de Nos? ¿Cuáles son las influencias del Cuarteto de Nos? ¿Quiénes inspiran al Cuarteto de Nos? Está buenísimo lo que preguntás. Mira, yo muchas veces, sobre todo por el tema de las líricas, de las letras, a veces me preguntan, bueno, ¿cuáles fueron las influencias musicales del cuarteto y todo? Que las hay, pero siempre le agrego que hay un montón de influencia literaria, ¿viste? Yo me considero, por suerte, un muy buen lector desde muy chico y muy fanático de lo que es la literatura latinoamericana, ¿viste? De Cortázar, Borges, García Márquez, no sé, toda la parte también de autores más del surrealismo y todo eso. Siempre me conectó muchísimo, ¿viste? Con todo eso, ¿no? A la hora de componer letras. A la hora de la música, yo te digo, el despertar mío musical fue con un regalo que me hizo mi tía abuela cuando yo tenía 11 años, que fue un disco de los Beatles, el Revolver de los Beatles. Que bueno, yo hablaba con un colega tuyo en mi casa,
la banda de sonido era mi papá, que le encantaba el tango, y a mi mamá le gustaba la música más romántica, ¿no? Entonces, también, nadie tenía celulares en la casa, ni YouTube, ni computadora, ¿no? Uno estaba, la burbuja era lo que se escuchaba en la casa, y a veces la radio o la tele y poca cosa más, ¿no? Ese disco para mí fue una apertura a un sonido diferente, ese rock increíble, viste, que no tenía en mi oreja, y a partir de ahí fue un poco las primeras incursiones mías en aprender en la guitarra las canciones de los Beatles. Me compré todos los discos, ahí le pedía plata a mi papá para que me comprara los discos de los Beatles en toda su historia. Ya se habían separado ellos, ¿no? En ese momento, pero fue un poco la puerta de entrada, ¿no? Y después el rock setentero de Led Zeppelin, Deep Purple, todo eso nos gustaba mucho también, y yo creo que está bastante impregnado en la esencia de la banda, ¿no? Y después, como tú decías también, el estar ayornado y estar atento a lo que hay en otros géneros y pedirlo prestado, lo hacemos sin ningún problema si aporta artísticamente y estéticamente a las canciones, ¿no? No, pues ese revólver nos voló la cabeza a varios, sí, ¿no? En algún momento sí, de nuestras sí. vidas, y obviamente, bueno, Zeppelin, todo lo que pasó en los 70, Total. maravilloso. Ahorita mencionabas algo, Roberto, y me parece un tema muy importante, pero bueno, ¿qué te parece si presentas otra canción y continuamos con la charla? Porque está muy ameno esto. Igualmente digo, nos corremos un poquito en los años, voy un poco así correlativo, y vamos a escuchar otra canción que también fue muy importante para nosotros en la consolidación de lo que fue la carrera después de Raro del Cuarteto, que es El Hijo de Hernández. Muy bien, pues adelante con el Cuarteto de Nos y El Hijo de Hernández, invitadísimo de lujo Roberto Mosso con nosotros de El Cuarteto de Nos. Continuamos en Rock 103. Rock 103. Muy bien, continuamos aquí en Rock 103 y este especial de El Cuarteto de Nos, esta banda uruguaya que, bueno, está ahorita que arde, ¿no? Todo el mundo está esperando a que vengan a Los Mochis este próximo 10 de marzo y, bueno, ahí estaremos en el concierto presentes. Tenemos de invitado a Roberto Mosso, vocalista, integrante, fundador de este proyecto uruguayo. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista. Roberto, ahorita en el bloque anterior mencionabas algo. Yo te hice una pregunta más pensando en el asunto musical, pero me acabas de dar una lección. Mencionabas que eres un gran lector, que la literatura te ha hecho escribir mejores letras, que eso es un distintivo muy importante en las canciones del cuarteto. ¿Cómo crees tú, cómo piensas que podría mejorar la oferta artística, digamos, de las personas que escriben letras? Vaya, resumo. No creo que alguien pueda escribir bien si no lee. En este caso tú eres un lector consumado, ¿no? ¿Qué le recomendarías a las personas que escriben letras, que intentan comunicar algo? Porque tú lo logras. Buenísima la pregunta. Perfectamente. Es muy delicada, capaz de abordarla, ¿viste? Porque en el tema artístico y la música en particular, ¿viste? Cada uno también tiene obviamente su conexión con la emoción y su forma de componer diferente, ¿no? Yo capaz que te digo, hay colegas compositores que conozco que quizás son bastante menos lectores que yo, pero te hacen una frase intuitiva mucho más fuerte de lo que yo pueda decir con 200 palabras, no sé si me explico, ¿viste? Por ejemplo. Entonces, eso es algo tan misterioso y tan lindo y tan mágico que tiene, ya te digo, la música y la composición que no sé, en mi caso en particular, capaz que yo también al carecer un poco de esa iluminación de lo que es la musa inspiradora que me ilumina en una noche para escribir una letra, le pongo mucho trabajo, ¿no? Muchas horas, y ahí sin duda es que me ha ayudado muchísimo, tanto a nivel de la expansión del vocabulario o de cómo encarar una canción de 3 minutos, pero donde esté condensado el desarrollo quizás de una novela rapidísima, o con una especie de guión, o también como un cuento corto, que me encanta también leerlos, y cómo condensar todo eso rápidamente, ha sido una enorme ayuda, ¿no?
Pero te digo también, yo creo que en la vida personal todo me ha ayudado muchísimo a ser el Roberto que hace canciones también. Viste, mi pasaje por la facultad de ingeniería, que a mí me encantan las matemáticas y es algo que me fascinó desde siempre, no te miento que también me ayuda muchísimo en el momento de componer, ¿no? Y todo lo que son referencias culturales, no solamente de escritores, pero también de un montón de cuestiones, cuanto más, en ese aspecto, cuanto más entrenamiento cerebral o de información que tengas, a mí me ha ayudado muchísimo para poder desarrollar esas canciones que me encanta que sean muy ricas y que tengan muchas capas de palabras, de juegos de lenguaje y todo eso, que la gente la escuche muchas veces y le siga descubriendo cuestiones nuevas cada vez que la escuche una vez más, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Roberto, por, bueno, tan exquisitas respuestas, porque me encanta escucharte, estás fundamentando cada pregunta, me estás regalando miles de datos más. Muchas gracias. Roberto, pues bueno, este año van a estar en el Festival Vive Latino, van a estar aquí con nosotros en Los Mochis. ¿Qué sigue para el Cuarteto de Nos? ¿Qué tipo de show nos tiene preparado el Cuarteto de Nos? Háblanos un poquito de eso, como para que dé más expectación aún. Más expectativa. Mira, recién estaba hablando con nuestra manager y me decía que ya te estaba agendando fechas para febrero de 2026 y casi me muero, ¿viste? Porque no puedo vivir a veces con tanta antelación en mi vida, ¿no? Sí. Soy una persona muy rutinaria y muy estructurada, y ya a veces cuando me habla de shows que van a fin del año, que están recién empezando, falta todo el año de clases de mi hija, todo lo que puede pasar en este año, y ya me dice, mirá que estoy ya agendando para el 2026, bueno, casi me explota la cabeza. Pero por suerte también eso, ¿no? Por suerte de que hay mucha demanda y en un montón de países. Fíjate que en el tour de Lámina 11 con el que vamos ahora a Los Mochis y a México, es un tour que hicimos en 23 países, ¿no? Una locura, si te pones a pensar de lo que es desde Uruguay, ¿no? Sí. Entonces, el show que estamos llevando ahora, que lo tenemos testeado en un montón de lugares y que, como te digo, tiene una cantidad de gente joven que se ha acercado y que se sigue acercando, tiene el plus, además, de que estamos estrenando una de las canciones nuevas que salieron hace poquito, que es la que vamos a escuchar quizás al final del programa, que es algo que estamos recién empezando a tocar este año. Estamos haciendo canciones de Lámina 11 que no habíamos hecho el año pasado, y bueno, y las canciones estas que estamos escuchando hasta ahora, emblemáticas de la banda, no van a faltar, ¿no? Y también estos shows que son en lugares un poquito más reducidos a veces de lo que tocamos habitualmente, tienen también la característica de que la gente puede como disfrutar de la parte más performática, ¿viste? Más de cerca de la banda, que tiene mucho de nosotros de esa parte teatral No, está bárbaro. Yo si fuera espectador preferiría ir por supuesto a este tipo de show, la verdad, que a una multitudinaria. Por supuesto, gracias, Roberto. Hay muchísimas preguntas que quisiera hacerte, pues desgraciadamente no tenemos tanto tiempo, pero yo te quiero hacer una pregunta que probablemente varios de tus fans me van a agradecer. En el caso de Roberto Musso, ya no tanto el Cuarteto de Nos, en el caso de Roberto Musso, ahorita como lo decíamos, es un buen momento para el proyecto, hay muchas cosas, muchos shows, ya los están contratando para el año que viene y quién sabe con qué tanta antelación. ¿Qué sería algo que haría muy feliz a Roberto Musso, independientemente del proyecto musical o no, en tu vida? ¿Qué sería algo que quisieras que sucediera o que desees que suceda y que te haría muy feliz? ¡Qué pregunta! Mira, capaz que peco un poco de conservador en la respuesta, pero te diría que me gustaría que siguiera como está todo el tema, sobre todo extramusical, de la solidez familiar que tengo yo y que tiene cada integrante de la banda. Yo creo que en cada profesión de estas, en las cuales está mucho tiempo lejos de casa y que se sacrifica mucho la familia justamente por el trabajo que a uno le gusta de uno, el tener esa columna sólida de mantenerte emocionalmente, ¿no? Conectado a la tierra y todo eso, para mí es impagable, ¿no? Te digo eso. Sinceramente, eso no lo ni deseo ni lo cambiaría por nada que sucediera más adelante.
Es algo que también quizás sea lo único que te lo puedo poner en la balanza negativa de estar tocando en tantos países, en tantos lugares, es a veces estar, yo te digo, un poco lejos de mi esposa y de mi hija Federica, que por suerte también ya es más grande y ahora me acompaña en un montón de lugares, pero ya te digo, peco de ser conservador, pero me quedo por esa respuesta por ahora. Pues respuesta maravillosa, ¿eh? Muchísimas gracias Roberto, de verdad pues te vamos a esperar a ti y a todo el Cuarteto de Nos con muchísimo amor, con muchísimo gusto y ansiedad, un poco de ansiedad. Este próximo 10 de marzo aquí en Los Mochis les deseamos de verdad de todo corazón todo el éxito en todas las fechas que tengan antes y después. Por mi parte yo te agradezco muchísimo esta charla, me encantó, me pareció muy emotiva, muy interesante. Tu proyecto pues yo siempre los presento en el programa como un fenómeno, ¿no? Varias veces he usado ese término, el fenómeno del Cuarteto de Nos. ¿Cómo es que un grupo contacta con chavos? Pero después de escuchar toda esta historia, yo creo que no son un fenómeno, yo creo que son un milagro, ¿eh? O sea, tienen desde 1978, ustedes vendieron discos de acetato, vendieron cassettes, luego CDs, ahora los descargamos por streaming. No, una maravilla, de verdad. Muchísimas gracias, Roberto, y te esperamos aquí en Los Mochis. Bendiciones. Y pues, no, me encanta. Un gusto. Gracias a ustedes, pues ya digo, por el contacto, un gusto, también digo, muy emotiva las preguntas, muy cálida la charla, tampoco a veces es tan habitual que suceda esta conexión, sobre todo a la distancia, ¿no? Porque a veces uno está más acostumbrado a estar ahí en la cercanía, siempre también se mueven otros hilos emocionales más cercanos, pero estuvo divino, así que nada, las órdenes para otro contacto y con mucha ansiedad de estar por primera vez allí en Los Mochis y arrancar esta gira por México nuevamente. Bueno, muchísimas gracias con ustedes, Roberto Musso de El Cuarteto de Nos. Gracias por escucharnos, amigos. Bueno, esto es de parte de Rock 103 para todos ustedes y de parte obviamente de Roberto también, que nos hizo el grandísimo favor de estar con nosotros. Bendiciones, Roberto, muchas gracias. Muy amables, así nos vemos. Chao, chao. Bueno, ¿alguna canción para despedir, Roberto? Bueno, y podemos terminar con el último corte de difusión del cuarteto, que es El perro de Alcibíades, que trata la historia de Alcibíades, un gobernante ateniense del siglo V a.C., que se caracterizaba por tener un perro con una cola muy frondosa, muy llamativa, un perro que le habían regalado muy caro. Y él, cuando estaba gobernando Atenas, en un momento se vio envuelto de unos temas de corrupción y de malversación de fondos, y bueno, algo que ya conocemos bastante después de la historia hasta el siglo XX y XXI. Sí. Y se le ocurrió la idea de cortarle la cola al perro. Y un día le preguntan a Alcibíades, ¿y por qué le cortaste la cola al perro? Y bueno, justamente porque ahora toda la gente está hablando de la cola cortada del perro y no habla más de los temas míos de con la plata, ¿no? Maravilloso. Entonces la canción habla un poco de eso, ¿no? Del humo que se habla la sobre el perro de Alcibíades. Muchísimas gracias, Roberto. Pues mejor presentado no pude estar. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, dale, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Y que nadie la quiere, la nena piensa en